Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de la English Academy de IngeLearn. Mi nombre es Patricio. Hoy, una vez más, vamos a hacer un pequeño análisis, en este caso de, como venimos haciendo en estas últimas transmisiones, de un pequeño, no diálogo, pero sí un texto más hablado acerca de cómo configurar un PLC. Así que quédense si les interesa. Bien, sin más, vamos a iniciar. Ok, esta va a ser probablemente nuestra última análisis de esta clase de texto. Quizás lo hagamos otra vez próximamente. Veamos. Next. Now, un comentario sobre next, antes de que nada. Next es muy común, sobre todo cuando justamente damos instrucciones. For instructions. Pero no es tan común cuando queremos dar una secuencia, pero que tiene que ver con una historia. Cuando es con una historia es más común usar then en vez de next. Aunque también podemos usar next. For stories, o algo que tenga que ver con tiempo. Como primero esto, después esto. En cuanto a tiempo, en cuanto a eventos de una historia, por ejemplo, sería más común decir then. Aunque en este texto también podríamos encontrar then. Next I will select the cycle area. Now, this is where, oops, wait, there, okay. Now, this is where you can set the maximum scan cycle for the PLC. Okay, so this is, aquí es donde, where you can set, puedes establecer, ese verbo set sería like establecer, el ciclo de escaneo máximo para el PLC. So, if this number would exceed the maximum number, it would generate an error. Now, acá en esta oración tenemos un error en inglés, que lo dejé a propósito porque es un error común en esta estructura. Esta estructura en gramática se le suele llamar second conditional y se forma con una de las... Este second conditional tiene dos cláusulas, dos partes. La primera se forma con el pasado simple, past simple, y la segunda cláusula se forma con el would más un verbo en infinitivo. En este caso, la segunda parte está bien. It would generate. But acá cuando dice would exceed, en realidad tendría que decir exceeded, que es la forma en pasado de exceed. So, if this number exceeded the maximum number, it would generate. Eso a veces pasa con las hablantes en inglés. Lo que también es un error a veces en español, decir si este número, vamos a leer la del español, si este número excediera el número máximo, generaría un error. Eso es correcto en español, pero a veces decimos si este número excedería, right? Y eso también sería el mismo error, pero en español. Ok, now, the communication load is where you can allocate more time to handle communications, or you can allocate more time to solve logic. Okay, la carga de comunicación, the communication load is carga, es donde puedes asignar, allocate. Allocate is like asignar más tiempo para
manejar las comunicaciones. Manejar, o también podría ser gestionar, handle. O puedes asignar, you can allocate más tiempo para resolver lógica. Okay, so I'll increase that number to 40. I'll increase, aumentaré ese número, that number, to 40. So here the verb increase. Increase, that means aumentar. Increase. Okay, great. Now vamos a la segunda parte. So next, I will select the system and clock memory area. Luego, seleccionaré el área de memoria del sistema y del reloj. So, I can enable 1 byte for the system memory bits that have predefined tasks. So, I can enable, that's habilitar. Habilitar. Okay, very good. So, enable 1 byte para los bits de memoria del sistema que tienen tareas predefinidas. Okay, then I can also enable the clock memory bits as well. So, también puedo habilitar, I can also enable the clock memory bits, los bits de memoria de reloj. Now, acá en English también tenemos una repetición, also, as well. Es una palabrita, also, y la frase as well, que significan lo mismo en español, también o además. Right, so esto en realidad sería repetitivo, es decir, also, as well, pero esto puede ser típico del inglés más hablado. Okay, then, each bit in the clock bytes cycles at a different frequency on and off. So, tenemos el sujeto here, each byte in the clock bytes, cada bit en los bytes del reloj. Y después tenemos esta palabrita usada como verbo, cycles. Right? Eso es un verbo en present simple, cycles. En Spanish podríamos traducirlo como tiene un ciclo. Tiene un ciclo at a different frequency, con una frecuencia diferente, on and off, de encendido y apagado. Ok. Puede ser también de activación o desactivación, on and off. Okay, then the PLC also has a built-in web server that can be enabled. So, el PLC también tiene, also has, un servidor web server, incorporado, built-in, que puede ser habilitado. So, built-in, esta frasecita sería como nuestro incorporado. Este built viene del verbo build con D, que significa construir, con su significado básico, let's say, construir, build. So, built in es como construido dentro, literalmente. Ok, that can be enabled. Y acá tenemos nuestra famosa voz pasiva, or passive voice, con el verb be, and then nuestro verbo con ed, o el pasado participio, past participle, enabled. Alright then,
over here. We also can, well, actually, acá comúnmente diríamos al revés. We can also, but of course, una vez más en el inglés hablado, cuando hablamos podemos a veces cambiar el orden de las palabras, el orden típico, digamos, pero si lo escribimos sería mucho más típico decir we can also, con el also después del can y justito antes del otro verbo. So, we can also configure the time of day so we can set our regional time zone. So, también podemos configurar la hora del día. Así que, o por lo que, podemos establecer, we can set nuestra zona horaria regional. Okay, and so I'm in the central time zone, so I will pick that. Una vez más, la repetición del so, esto sería más típico. Una vez más de la oralidad. En un inglés escrito, seguramente eliminaríamos este primer so. I'm in the central time zone, so I will pick that. Ok, now, como estoy en la zona horaria central, seleccionaré esa. Y acá tenemos el verbo seleccionar en español, pero en inglés cambiamos ese select y usamos pick, que sería como elegir, pick or choose. Tres sinónimos: select, pick, choose. Okay, next part. Then, under protection and security, you can set the access level of the PLC. So, en protección y seguridad, esta parte, puedes establecer el nivel de acceso del PLC. This is where you can password protect access to the PLC. Password protect access to the PLC. So, aquí es donde puedes proteger con contraseña el acceso al PLC. Ok, so acá tenemos algo interesante del inglés. En vez de decir you can protect the access to the PLC with a password, right? Como parecido al español, proteger con contraseña o con una contraseña, ponemos el password antes. Password protect. Como modificando ese protect. Right? So, estas cosas son típicas del inglés. Por supuesto, en español no tenemos nada parecido. No nos queda otra que decir. Proteger con contraseña. Usar esa frase. Okay, good. Then, under connections mechanisms, acá diríamos en realidad en, como antes, probablemente en esa parte, esas opciones de mecanismos de conexión, connection mechanisms. If you want to enable, like, y ahora vamos a ver ese like, third-party communications to an OPC server as an example, you'd want to enable this permit put and get interface. Okay, now, en mecanismos de conexión, if you want to enable, si quieres habilitar comunicaciones de terceros, third party, sería como nuestros terceros. Party se refiere no a otra posible traducción que es fiesta de party, sino a personas básicamente. Terceros. Comunicaciones de terceros a un servidor o PC, por ejemplo. Now, este like, muy posiblemente es un like que suelen usar los hablantes en el inglés oral, que no significa nada. Es una palabra de relleno.
if you want to enable like third-party communications, es una palabra que suelen usar cuando las personas necesitan más tiempo para pensar, unos segundos, para pensar en cómo van a seguir la oración. A veces se usa esa palabra de relleno, like, pero no significa nada, no se traduce. Ok, and then you'd want to, que es you would want to. No es una frase demasiado común usar el would con el want, es medio extraño, but again, cuando los hablantes nativos hablan, a veces pueden hacer algunas cosas que se salen de lo estrictamente correcto, de lo gramaticalmente correcto. Sería más común acá decir you want to directamente, sin el would. So, you'd want to or you want to, literalmente es quieres habilitar, pero en realidad es un uso particular del want, que se usa para dar instrucciones. O, como vemos en la traducción, para decir algo como tendrías que. Es parecido también a la frase en español, sería bueno que hagas esto o hagas lo otro. So, you want to, sería bueno, tendrías que habilitar, enable, esta interfaz, la última palabra que tenemos en inglés, interface, de permitir, put y get. So, esta frase, permit, put and get, todo juntito, sería una interfaz, el nombre de la interfaz. Okay. Then, in the overview of addresses area, you will see your I/O, and then for each section of memory, there will be a starting byte address and an ending byte address. Okay, overview. Overview es como un panorama general, vista general, o como tenemos acá en resumen, o la vista general también podría ser. En el área de resumen de direcciones, verás tus entradas y salidas, input, output, y luego, and then, para cada sección de memoria, for each, para cada section of memory, there will be, acá tenemos el there will be, so el there más el be, en presente, por ejemplo, there is or there are. In Spanish, that is I. And there will be, that's future. So, habrá. There will be. So, habrá una dirección de byte inicial y una final. And finally, that's your address from, your address to area that is being occupied in a PLC. So, esa es tu área, la última palabra que tenemos acá, that is your, y después lo que tenemos address from and address to, eso está hablando del area. So, esa es tu área de, literalmente, dirección desde y dirección a o hasta, que está siendo ocupada en el PLC. So, este address from and address to sería lo mismo que dijimos antes, el starting address and ending address, right? De inicio y de finalización. Ok, great. Vamos a la próxima parte. Next, I'm going to highlight the PLC in the project tree and select download to device. So, a continuación voy a resaltar, highlight, el PLC en el árbol del proyecto y seleccionar descargar al dispositivo, download to device. So, this will start
compiling my program. So it's going to go through and compile the program. So esto comenzará, will start, a compilar mi programa. So, así que va a proceder a compilar el programa. Ok, go through también podríamos incluir en la traducción. Sería algo parecido a decir revisar algo. Go through. So va a revisar el programa, es decir, toda la configuración que hicimos, a compilarlo. Then you can select load. Luego puedes seleccionar cargar, load. Then you're going to want, acá tenemos este want de nuevo que mencionamos antes, como para decir algo que sería bueno que hagamos o que tendríamos que hacer. Then you're going to want to select the no action and choose start module to put the PLC in run mode after downloading. So, luego o entonces, then, literalmente vas a querer, right? But vamos a cambiarlo. Vamos a poner, entonces, tendrás que, you're going to want, tendrías que seleccionar, select, the no action, sin acción, una opción, y elegir Start Module, iniciar módulo, para poner el PLC en modo Run después de la descarga, after downloading. Okay, and finally here, so now this hardware configuration is now downloaded into the PLC. Así que ahora, now, esta configuración de hardware configuration está descargada, is now downloaded in the PLC. Okay, great. And vamos a la última parte de today. So I'm going to open up the online and diagnostics, and then I'm going to go online with the PLC. So, así que voy a abrir, I'm going to open up. Acá el open up es lo mismo que decir open, básicamente. Open or open up. El diagnóstico y online, o diagnóstico y online. Esto sería como una sección, una opción. And then voy a conectarme online con el PLC. O simplemente conectarme. Now, when I go online with the PLC, you will see that everything is green and the PLC is in run mode at this point. So, cuando me conecte con el PLC, verás que todo está en verde, todo, everything. You'll see that everything está en verde, color verde, everything is green, and the PLC is in run mode at this point. Y el PLC está en modo run en este punto, o en este momento. I select go offline, save my project, and this concludes the lesson on configuring the PLC. So, selecciono desconectar, go offline, guardo mi proyecto, save, guardar, my project, and this concludes the lesson, la lección sobre la configuración del PLC. Lo último here, tenemos esta palabra on, the lesson on. Ese on es un sinónimo de esta otra palabrita que es about.
ambas in Spanish serían sobre o también podemos usar la frase acerca de. So, sobre o acerca de algo, de un tema. En este caso, configuring the PLC, la configuración del PLC. Okay, guys, so vamos hasta acá for today. So, espero que les haya servido esta clase. Recuerden, si no lo hicieron aún, darle me gusta a este videito. Si creen que les puede servir y ser de utilidad a otros colegas o personas que conozcan, compártanlo también con otros. Y recuerden que pueden ingresar a www.ingelearn.com/inglés si aún no pertenecen a la English Academy. Ahí van a encontrar toda la información acerca del curso con sus distintos niveles y pueden inscribirse ahí mismo. Sin más los dejo. That's all for today and I'll see you next week. Bye bye.